Bueno, mis queridos, ya salieron los niños a sus respectivas clases de Biblia también. Por nuestra parte, estaremos ubicados, si el Señor lo permite, donde leyó nuestra hermana Catalina, capítulo 2 de Daniel, del verso 24 al 49. Y hoy vamos a estar dándole continuidad a la enseñanza que tuvimos hace 8 días, que la enseñanza de hace 8 días fue titulada Una respuesta de Dios a la oración. En el día de hoy estaremos mirando la parte número 2. La idea, hermanos, que se dio, la idea central que se dio de que Nabucodonosor pidió dos cosas con relación a su sueño, aún se mantiene. No sé, para los que estuvieron hace 8 días, si recuerdan cuáles fueron las dos cosas que Nabucodonosor pidió que hicieran con su sueño. Muy bien, eso es. Él pidió que le tenían que decir cuál era el sueño, mostrarlo, y tenían que interpretar qué significa. Esa idea se mantiene porque fíjense ustedes que en el versículo 26, la pregunta que hace Nabucodonosor es: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y además su interpretación? Esa es la pregunta que hace Nabucodonosor. Por eso recordemos el bosquejo que propusimos recordemos el bosquejo que propusimos para este capítulo. Y el bosquejo está girando en torno a mostrar e interpretar el sueño. En primer lugar, miramos que los sabios no pudieron mostrar ni interpretar el sueño. En segundo lugar, miramos que Dios le muestra e interpreta el sueño a Daniel. En tercer lugar, que es lo que hoy vamos a mirar, que Daniel le muestra e interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y en cuarto lugar, que Nabucodonosor engrandece a Daniel porque éste le mostró y le interpretó el sueño. De esa manera, las dos cosas de mostrar e interpretar el sueño se mantienen. A ver si ahí como que ya dejó o no dejó. Bueno, si no, ahí ya ustedes van siguiendo el texto con la Biblia, que es lo más, ahí está, que es lo más importante. Ahí está el bosquejo publicado. Pero mis hermanos, quiero decirles algo. Manteniéndose el énfasis de todo el capítulo de mostrar e interpretar el sueño, esta última sección tiene, por así decirlo, un énfasis adicional. Y el énfasis adicional recae en la frase el que da a conocer los sueños. La idea adicional o el énfasis adicional está en el que revela los misterios. Observen ustedes, por favor, el versículo 28 en sus Biblias. Verso 28. Y fíjense en esa expresión. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Miren ahora, por favor, el versículo 29, si son tan amables. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios. Y observen, por favor, el versículo 47, que es cuando ya se da a conocer todo. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Notamos entonces, mis queridos hermanos, que esta última sección le da un énfasis especial a la expresión el que revela los misterios. Y cuando habla de el que revela los misterios, ¿a quién se estará refiriendo? Sin duda, al Dios de los cielos, al Dios verdadero, al Dios eterno. Dios, a través de ese sueño de Nabucodonosor, le había mostrado al rey lo que iba a pasar en lo futuro. Pero aunque el rey había visto el sueño, él no lo podía entender. Con esa imagen que ya la leyeron ustedes y que ahora vamos a ver un poco más en detalle, el Señor le mostró el futuro a Nabucodonosor puntualmente, de cómo iban a ser los reinos después de él. Miren por favor que el versículo 45
el versículo 45 dice, en la mitad del versículo, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Recuerdan ustedes la imagen? Una estatua que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas, no, de hierro, y los pies, hierro mezclado con barro. Esa es la imagen. Y a través de esa imagen el Señor le mostró a Nabucodonosor cuál era su plan. ¿Y por qué el Señor hace esto, hermanos? ¿Por qué el Señor revela desde el principio lo que va a pasar al final? Para que se sepa que Él es el único que controla todo. Para eso lo hace. Él revela desde el inicio lo que va a hacer al final para que se sepa que Él es el que controla todo. Este pasaje, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a algo. Ustedes siempre son muy atentos. Pero a este pasaje que hoy vamos a estudiar, denle una atención extra, porque este es uno de los pasajes cumbre de la Biblia. Este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, porque lo que está haciendo este sueño, que nosotros vemos que ahora se lo dan en las clases de escuela dominical a los niños para que ellos lo dibujen, para que ellos lo coloreen. Lo que ocurre con este sueño, hermanos, es que el Señor muestra cuál es su plan. Desde el momento en que Jerusalén cayó a manos de Nabucodonosor hasta la eternidad. Quiere decir que nosotros estamos incluidos dentro de este sueño. Para que ustedes logren dimensionar la magnitud de este sueño, ¿saben que un libro del Nuevo Testamento se escribió completico para poder interpretar este sueño? El libro de Apocalipsis. Apocalipsis lo que hace es agarrar este sueño y darnos muchísimos más detalles. Entonces les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué tan importante es este capítulo 2 de Daniel si el libro de Apocalipsis se escribió para explicarlo? Ante la magnitud, ante la importancia de ese pasaje, estamos hoy, hermanos. Un pasaje que nos va a mostrar cuál es el plan de Dios para los gobiernos gentiles. A esto el Señor Jesucristo en Lucas 21-24 le llamó los tiempos de los gentiles. ¿Qué significa la expresión los tiempos de los gentiles? Empecemos por entender quiénes son los gentiles. Todos aquellos que no sean del pueblo de Israel. Entonces los tiempos de los gentiles hace referencia a ese periodo de tiempo donde las naciones que no son el pueblo de Israel van a dominar el mundo entero. Y eso es lo que está viendo Nabucodonosor en este sueño. Los tiempos de los gentiles, hermanos, comenzó con la caída de Jerusalén y va hasta la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Ahora estamos viviendo en los tiempos de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? En una época donde el dominio no lo tiene Israel. Y como les dije, mis queridos hermanos, muestra el plan de Dios para quién va a gobernar el mundo a través de los años. Insisto en esto. ¿Por qué el Señor declara desde el comienzo lo que va a pasar al final? Para que se sepa que Él es el único que controla todo. Y no olviden la frase con la cual se está refiriendo a Dios en esta sección de Daniel. La frase con la que se está refiriendo a Dios en esta sección de Daniel es el que revela los misterios. Y saben que allí está la enseñanza que vamos a aprender para el día de hoy. El que revela los misterios controla todo. Les hago una pregunta. Cualquiera puede decir, pero ¿quién de ustedes puede asegurar que el año entrante va a estar vivo? ¿Quién de ustedes puede asegurar que dentro de un mes estará vivo? ¿Quién de ustedes puede asegurar que mañana estará vivo? ¿Quién de ustedes puede asegurar que hoy terminará con vida? ¿Quién de ustedes puede asegurar que
quedará con vida antes de que termine el culto. ¿Se dan cuenta lo limitados que somos? Pero el gran Dios que nosotros adoramos, hace 2600 años, dijo que iba a pasar. Y 4 de las 6 cosas que Él dijo ya ocurrieron. La quinta y la sexta está por ocurrir. ¿Y por qué tenemos la confianza de que la quinta y la sexta van a ocurrir al pie de la letra? Porque las 4 primeras ocurrieron tal cual como Él lo dijo. Mis queridos hermanos, el que revela los misterios, controla todo. Vamos a mirar en primer lugar, hermanos, y que recordando sería el tercer punto del bosquejo de todo el capítulo. Vamos a considerar hoy en primer lugar que Daniel le muestra y le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Versículo 24, por favor. Ustedes perdonen, pero vamos a ir haciendo la lectura y haciendo algunas observaciones. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual había puesto el rey para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Se dan cuenta ustedes del carácter de Daniel, que no solamente protege su vida, sino también la de aquellos hombres impíos? Aquellos hombres que más adelante quisieron matarlo a él. Pero así es el Hijo de Dios. Cuando lo maldicen, bendice. Cuando lo persiguen, ora. Así es el Hijo de Dios. Así actúan los hijos de Dios. Los que pagan mal por mal no actúan como hijos de Dios. Ese hombre lo hizo de esta manera. 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y miren esta respuesta de Daniel tan hermosa. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. ¿Cuántos dioses? ¿Y en cuántos creían los babilonios? Muchos. Pero Daniel le hace una claridad: no hay muchos dioses. Hay un Dios en los cielos, el cual, ¿qué hace ese Dios? Revela los misterios. Perdónenme y hago aquí un énfasis. ¿Cuántos dioses? ¿Y qué hace ese único Dios? Entendemos la importancia, hermanos, de orar y de creer cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Entendemos por qué la importancia de orar y por qué al acercarnos a Dios podemos hacerlo con la confianza. Yo no sé si ustedes han tenido que hacer esa oración. Yo sí lo he tenido que hacer en diversas etapas de la vida, decirle: Señor, desconozco qué hay allí, ilumina, muestra. Y el Señor, de una u otra manera, lo da a conocer. Ese es el Dios que estamos hoy estudiando su palabra y adorando. Pero ahora observen esto. Hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros. Miren, para eso, mis queridos hermanos, para anunciar esa parte, es que Daniel se presenta ante Nabucodonosor. Hay un Dios que revela los misterios, y Él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Saben qué le está asegurando Daniel a Nabucodonosor? Que ese Dios de los cielos que revela los misterios se interesa por Nabucodonosor. Hermanos, el Dios que controla todo el universo sacó tiempo para escuchar 4 jovencitos ignorados por todo el mundo y para escuchar y atender a la angustia de un gobernante que se volvía loco. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron las dos cosas que pidió Nabucodonosor que hicieran con el sueño? Que lo mostraran y que lo interpretaran. Pero Dios siempre va más allá. No solamente le dio el sueño y la interpretación, también le dio la razón de por qué soñó lo que soñó. Entre otras, hermanos, en la noche nosotros soñamos lo que pensamos en el día. Por si usted se acostumbra a tener pesadillas, ya sabe por qué es. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nabucodonosor sabía qué había soñado, pero no entendía qué significaba lo que habían soñado. Ahora Daniel le va a decir qué soñó, le va a dar la interpretación de lo que soñó y además de eso le da una ñapa, diríamos, le da la razón por la cual soñó. ¿Cuál es la razón por la cual soñó Nabucodonosor según el verso 29? ¿Cuál es la razón? Porque él estaba pensando ¿en qué? En lo porvenir. ¿Qué quiere decir? Que Nabucodonosor se fue a sentar y él se llenó de preocupaciones por decir, ¿qué va a pasar con mi reino? ¿Hasta dónde se extenderán mis límites? ¿Quién me va a suceder a mí cuando ya yo no esté acá? ¿Por cuánto tiempo va a durar la grandeza de Babilonia? Mis queridos, Nabucodonosor estaba pensando en cosas que se escapaban del control de él y eso lo llevó a la angustia. Y yo quiero que pensemos en algo, hermanos. Nuestro Dios nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas necesarias. No malgastemos tiempo preocupándonos por aquellas cosas que Dios dijo, yo se las voy a dar. ¿O es que nuestro Dios es mentiroso? ¿O es que nuestro Dios es débil? ¿O es que nuestro Dios es incapaz? Si nos preocupamos por aquellas cosas que no debemos preocuparnos, nuestra vida se va a llenar de ansiedad como estaba Nabucodonosor. Pero si hacemos y nos preocupamos por lo que Dios quiere que nos preocupemos, de buscar su reino, de buscar su justicia, nuestra vida va a descansar en Él. Este Nabucodonosor estaba en su cama y perdió el sueño por saber qué va a pasar, incluso cuando él se fuera a morir. No sé si le suene cruel, pero le fue útil a un hermano. Esto es de la vida real. Hace unos años un hermano estaba preocupado porque se iba a morir y la preocupación de era, y entonces, hermano, ¿quién va a responder por mi mujer y por mis 3 hijos? Y le respondió uno de mis profesores que son consejeros míos, que es consejero mío. Le dijo, mi querido, si Dios pudo responder por 5, le queda más fácil responder por 4. Y en efecto, él murió. ¿Y saben qué pasó? La viuda nunca ha tenido hambre. Los hijos se criaron, desarrollaron carreras, o sea, lo más de bien. Pero comenzamos a preocuparnos por cosas que Dios dijo, eso me compete a mí. Y por estar metido en lo que no nos incumbe, dejamos de hacer lo que sí nos incumbe, que es vivir para Dios. Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Miren la humildad de Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Mis queridos hermanos, ¿reconocía Nabucodonosor en este punto de la historia al Dios verdadero? No lo reconocía. ¿Era un adorador del Dios verdadero? No era un adorador. ¿Creía en el Dios verdadero? No creía en el Dios verdadero, pero aún así Dios se interesó en él. Qué especial es Dios, ¿no?
Qué especial es Dios. Pero ¿saben una cosa? Daniel, luego de que se presenta ante Nabucodonosor, ahora le declara el sueño a Nabucodonosor. Y yo quiero que a medida que vayamos leyendo tengan en cuenta algo, que los materiales que describen la estatua bajan en valor, pero aumentan en poder. Porque se comienza con el oro, se termina con el hierro. Bueno, realmente hierro mezclado con barro. ¿Qué vale más entre el oro y el hierro? Sin duda, vale más el oro. Pero ¿qué es más fuerte entre el oro y el hierro? ¿Qué quiere decir eso? Indica que va a empezar ese periodo de los tiempos de los gentiles con mucha gloria. Pero esa gloria va a ir cayendo y la dureza y la rudeza de los imperios que se van a ir levantando va a ser cada vez más feroz hasta llegar a algo que es indescriptible por lo terrible que es. Vamos a leerlo, por favor, cómo Daniel le declara el sueño a Nabucodonosor y tengamos presente eso. Mírenlo ustedes. Verso 30 y ¿qué vamos? 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Qué? Eso. Hermanos, esta imagen nos muestra que todos los reinos de los hombres, todos los gobiernos de los hombres son temporales, porque tienen un inicio, tienen un final. Son débiles, porque cada uno es derrotado por otro. Y cada vez son menos gloriosos, porque va bajando el valor. Ojo con eso. Pero ahora el Señor le ha mostrado una estatua que representa todos los reinos de los hombres. Pero la otra parte le va a mostrar algo que está fuera de la estatua para hablar del reino de Él. Miren ustedes, por favor, siguiente versículo. ¿Qué es la otra parte del sueño que está fuera de la estatua? ¿De qué se trata? Verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue ¿qué? Cortada, pero tiene una característica. ¿Cómo fue cortada? ¿Qué significa esa expresión no con mano? Si la piedra hubiera sido cortada con mano, ¿quién lo hubiera cortado? El hombre. Pero si no la cortaron con mano, ¿qué significa? Que no fue el hombre. Y si no fue el hombre, ¿quién fue? ¿Comprendemos, hermanos? Retomo, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿Y qué hizo esa piedra? Hirió a la imagen. Ojo, ¿dónde la hirió? Esto es muy importante porque no dice que la hirió ya. ¿La hirió dónde? En sus pies. Cronológicamente hablando, aquí está el inicio. ¿Cuál es el final? Entonces, esa piedra que representa el reino de Dios, ¿cuándo va a herir esa estatua? ¿En el comienzo o en el final del reinado? Por eso ese momento cuando la piedra hiera los pies de la estatua todavía es futuro. Todavía no ha llegado. Sigamos leyendo, por favor. Hasta que hirió a la piedra en sus pies, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué desmenuzó? Los pies, pero también las piernas, también los muslos, también el vientre, también el pecho, es decir, desmenuzó. ¿Por qué sabemos eso? Miren lo que sigue diciendo. Entonces fueron desmenuzados también, ¿qué? El hierro, ¿qué más? El barro, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Y fueron tan pulverizados que se compara que fueron hechos como ¿qué? Como tamo en las eras de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Vamos a poner a entender esa expresión como tamo en las eras. ¿Cómo es que lo dice? Tamo en las eras de verano. ¿Qué es el tamo en las eras de verano?
Cuando se recoge, bueno, para mí es familiar por ser campesino. Cuando papá sembraba frijol, el frijol se colectaba y luego se llevaba a aporrear. ¿Qué era aporrear? Que se echaba la cantidad de frijol ahí y con varas se golpeaba. Se golpeaba para que soltara el frijol. Se botaba la cáscara y quedaba el frijol. Pero resulta que el frijol quedaba con pequeñitos pedazos de hoja seca. ¿Qué se hacía entonces? Se agarraba el frijol, se tiraba a los aires y un ventilador, sea ventilador eléctrico o alguien que soplara, caía el frijol. ¿Y qué pasaba con esas hojas secas? Eso es lo que significa como tamo en las eras de verano. Quiere decir que de esos reinos de los hombres, ¿qué va a quedar cuando el reino de Dios venga a la tierra? ¿Qué va a quedar? Nada en absoluto. Y eso es lo que nosotros esperamos, que nuestro Rey de Reyes venga a implantar su reinado de gloria y de justicia aquí en la tierra. Eso es lo que esperamos, mis queridos. Siguiente, por favor, porque está todavía declarando el sueño, ¿verdad? Verso 35, la parte final. Mas la piedra que hirió a la imagen, ¿qué fue hecha? Un gran monte que, ¿qué hizo? Miren, ¿cuál era la base? ¿Qué era lo que sostenía a la imagen? ¿Qué era lo que sostenía la imagen? Los pies. Pero esos pies, fíjense que era de hierro y barro, es decir, que era algo. Pero ahora esta piedra, que es el reino de Dios, se convierte en una gran montaña. Cuando ustedes ven la piedra de Guatapé, ¿qué les viene a la mente? ¿Inestabilidad? Estabilidad, firmeza. Diría nuestro presidente, quítele la I. Ahí está la estabilidad, ¿verdad? Le da estabilidad y queda bien ahí. Pero ahora Nabucodonosor hasta este momento puede decir, bueno, este pelado sabe lo que yo soñé. Pero Daniel, usted y yo en este momento estamos en lo mismo. ¿Qué significa eso? Y es aquí, hermanos, donde Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor. ¿Verdad? Es aquí donde Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y miren la confianza en Dios que tenía este jovencito. Verso 36. Este es el sueño. Pero ¿sabes, oh rey? También la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Por qué Daniel dice diremos? Dios y él. Pues puede ser. Pero ¿por qué Daniel dice, no dice te voy a dar, sino diremos? El nombre de Dios puede ser. Pero yo quiero que ustedes piensen en algo. Cuando Daniel tomó el reto de interpretar el sueño, ¿qué fue lo primero que él hizo? Buscó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. El sueño, diremos. Allí estaban los amigos de Daniel. Es por eso que en el último versículo, Daniel le pide al rey Nabucodonosor que ponga a sus 3 amigos a gobernar los asuntos del rey, y el rey le dice, hágale. ¿De qué se trata esa interpretación? Vamos a considerarlo en esta imagen que está acá. ¿La logran ver bien? La imagen del sueño de Nabucodonosor. Entonces vamos a ir parte por parte. ¿La cabeza de qué material es? Miren la interpretación ahora. Versos 37 y 38. Ayúdenmelo a leer ustedes, por favor, que estamos bien conectados. 1, 2 y 3. ¿Alguna duda de quién es la cabeza de oro? ¿Quién es la cabeza de oro entonces? Nabucodonosor, que es el representante de
Sin duda. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero me llama la atención, hermanos, que este pasaje deja claro que aunque Nabucodonosor era una estratega militar impresionante, era un administrador impresionante, era un hombre preparadísimo, un guerrero valiente, ni su fuerza, ni su valentía, ni su capacidad era lo que lo había hecho rey. ¿Por qué era el rey? Y se lo declara Daniel. ¿Por qué él era rey? Porque Dios quiso que él fuera el rey. Y fíjense que hay tres expresiones que utiliza Daniel allí. Fíjense que el verso 37 dice, el Dios del cielo te ha dado. ¿Sí lo observan? Y miren que el verso 38 en la mitad, hablando del Dios del cielo, dice, Él los ha entregado. Y después vuelve y le repite, y te ha dado. O sea, ¿qué es lo primero que hace Daniel con Nabucodonosor? Acuérdense de esto. Esto está pasando el mismo año que se cumplió, la graduación de Daniel. Daniel llegó aproximadamente 14, 15, 16 años a Nabucodonosor, a Babilonia con Nabucodonosor. ¿Cuántos años de preparación tuvo? 3, es decir que estamos hablando de un jovencito de ¿cuánto aproximadamente? Más o menos. Y este jovencito de aproximadamente 18 años le está hablando al hombre más importante del mundo. Y lo que le está diciendo, usted está donde está no por usted, es porque Dios lo puso. ¿Entendemos? Pero eso lo hace el Dios del cielo. Luego sigue ¿qué parte? El pecho y los brazos. Fíjense ustedes, verso 39, solamente la parte inicial. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La historia corrobora lo que la Biblia dice, hermanos, y ese es el imperio medo-persa. Es el imperio medo-persa. El imperio conformado por los medos y por los persas, por eso se conoce así, imperio medo-persa. Ahora, miren la sabiduría de Dios. ¿Cuántas personas gobernaban en Babilonia? ¿Cuántas personas gobernaban en Babilonia? Una. Por eso, ¿cuántas cabezas tiene la imagen? Pero el imperio medo-persa es pecho y 2 brazos. El pecho porque es un solo reino, el reino medo-persa, pero conformados por ¿cuántos países? Por 2, medos y persas. Es tan descriptivo el Señor. Pero después de ese dice el verso 39, y luego un tercer reino, ¿de qué material? De bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y eso es lo que corresponde, mis queridos, a los griegos. De pronto nosotros hemos escuchado o hemos visto películas de Alejandro Magno. Sí, hemos visto películas de Alejandro Magno. A él es que estaba haciendo referencia. A él es que estaba haciendo referencia. La agilidad de las piernas, ¿dónde radica? La agilidad de las piernas, ¿dónde radica? Acá, en los muslos. Y lo coloca 2 también. ¿Por qué razón? Porque este Alejandro Magno conquistó rápidamente y porque su reino rápidamente también fue dividido. ¿Van cuántos reinos hasta ahí? 3. Viene el cuarto reino. ¿De qué metal es ese cuarto reino? De hierro. Y ese cuarto reino fue después el que se levantó después del reino de los griegos y es el imperio romano, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro, ¿qué hace? Desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará, ¿cuánto? Todo. Ese cuarto reino ya pasó también. Se cree que alrededor del 472 de nuestra era, el reino romano llegó a su fin. Y llegó a su fin, hermanos, porque fueron destruidos por las invasiones bárbaras. Pero fíjense que falta la última parte. Y por eso algunos dicen que este es un quinto reino. Puede que sí, se lo quieren mirar así. Pero también hay que mirar que es una extensión de ese reino que fue destruido. Porque ¿cuál es el material de este cuarto reino?
Y ese hierro sigue en los pies, solo que ahora sigue ¿cómo? Bien, verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino que tiene ¿qué característica? Ojo con eso. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, oigan eso, los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será ¿cómo? ¿Y por qué será en parte fuerte y en parte débil? Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla. Es decir, que a este le aplica el de juntos pero no revueltos. Llega esta última parte de los pies. Dense cuenta que el versículo arranca hablando ya en la parte final no de los pies, sino de los... ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? No, en los dos pies. Tenemos 10, ¿no? ¿Qué es lo que está apuntando eso? Esto es lo que explica Apocalipsis. Que en el futuro de ese imperio romano se van a levantar 10 reyes. Eso es lo que él está explicando acá. ¿Se acuerdan que la piedra pegó en un lugar de la estatua? ¿En dónde pegó? Es a esos 10 reyes que va a destruir nuestro Cristo. En parte fuerte, en parte débil. ¿Y por qué ellos no se pueden mezclar? ¿Por qué no se pueden unir entre sí? Mis queridos, porque cada quien, como buen pecador que se respete, cada quien busca lo suyo. Cada quien busca su gloria. Y por eso, como cada quien está buscando su gloria, no se pueden. Mire que dice que lo van a hacer mediante alianzas humanas. ¿Lo leyeron ustedes? En el verso 43, si no estoy mal. La palabra alianzas es de donde sale nuestro término simiente o descendencia. Y el término humanas que aparece allí es el término que se utiliza para hablar del género humano, pero para especificar que el género humano es débil, es incapaz y limitado. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la razón por la cual algunas traducciones dicen que se van a unir por medio de matrimonios. Puede que sí. Pero lo que quiere decir es que esas alianzas son muy débiles, porque ellos no se unen como uno solo. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, ninguna casa dividida contra sí mismo podrá mantenerse. ¿Por qué nosotros nos podemos unir tan diferentes que somos? Unos hombres, otros mujeres, unos viejos, otros jóvenes, unos con estudio, otros sin estudio, diferentes posiciones socioeconómicas. ¿Por qué nos podemos unir? Porque Cristo obró en nuestro corazón y de ahí es donde sale la unidad. Pero en el corazón de ellos solamente está el poder, la capacidad. ¿Qué pasa con esa imagen? Por favor. ¿Qué versículo quedamos? 43, ¿verdad? Listo. Ahora, y en los días de estos reyes, ¿dónde están representados esos reyes? ¿En dónde? En los dedos, muy bien. Y por lo cual, como están representados en los dedos, ¿cuántos reyes son? Entonces fíjense que la Biblia dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará ¿qué? La estatua, ¿qué nos ha estado mostrando toda la estatua? ¿Qué nos ha estado mostrando? Faltó el quinto que no lo he puesto. El quinto es el reino romano renovado. Allí está. ¿Qué nos ha estado mostrando Dios en toda esa estatua? ¿Qué nos ha estado mostrando Dios? ¿O qué le mostró a Nabucodonosor? ¿Los reinados de quién?
de los hombres, ¿cierto? De la humanidad entera. ¿Y ahora qué nos va a mostrar Él con la piedra? Otro reino. Es decir, que la imagen es un reino, la piedra es otro reino. La imagen es el reino ¿de quién? De los hombres. ¿Y la piedra es el reino de quién? Por eso miren la explicación del Señor. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Y miren las características del reino de Dios. Que no será jamás, ¿qué? Destruido, porque ese va a ser no un reino como el de los hombres que empieza y termina, sino un reino eterno. Además de eso, ¿qué más dice? Ni será dejado el reino a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá. Quiere decir eso que cuando Cristo venga, estos 10 reinos van a estar en vigencia. Miren la explicación, 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, ¿cuándo? Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, todo esto lo que nos indica es que el reino de Dios es eterno. Es que el reino de Dios no va a tener el poder y la autoridad de los ejércitos como fue con los reinos de los hombres, sino que va a tener el poder y la autoridad de Dios. Y cuando dice que del monte se desprendió una roca que hirió en los pies a esta imagen, quiere decir que eso va a acontecer de manera súbita. No va a dar chance de nada. Porque cuando nuestro Señor venga a la tierra por segunda vez, Él destruirá a todos sus enemigos. Pero algo muy importante que yo quiero que no olviden y que tengan siempre presente. El reino de Dios que se describe aquí no es, mis queridos hermanos, el reino de Dios o el reinado de Dios en el corazón por medio de los creyentes. El reino de Dios que se describe aquí es un reino terrenal, visible y político. ¿Qué indica eso? Que Cristo va a venir personalmente. Que Cristo va a gobernar personalmente. Y todo ojo lo va a ver. Mis queridos hermanos, esa piedra nos habla del reino de Dios. Hermana, ¿iba a decir algo? Va a ser visible, muy bien. Entonces, hermanos, el reino de Dios será un reino terrenal, visible, político. No es el reino en el corazón de los creyentes. Porque así como los demás reinos tuvieron poder para gobernar las eras de la humanidad, este reino también va a ser así. Solo que con toda la diferencia de que va a ser un reinado de justicia, porque va a ser nuestro Cristo reinando. Esto, hermanos, es lo que nosotros los creyentes debemos esperar. Cuando venga nuestro Dios y eche por tierra todos aquellos deseos humanos de rebelarse contra su autoridad. Cristo volverá y cuando Él venga pondrá todo en orden. Esa fue la interpretación para Nabucodonosor. ¿Qué resultado hay de eso, mis queridos? Pues que Nabucodonosor honra a Daniel por mostrar e interpretar el sueño. ¿Saben cómo lo honra? Por un lado, y según el verso 46 y 47, lo honra reconociendo la grandeza del Dios de Daniel. Miren el 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Saben que esa postura de Nabucodonosor postrado es la postura en la que Nabucodonosor adoraba a sus dioses, pero ahora no está adorando a Daniel,
está reconociendo al Dios de Daniel. También, mis queridos hermanos, lo honra promoviéndolo en todos los niveles. En todos los niveles fue promovido. Fíjense ustedes el verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de... Quiere decir que este jovencito de la noche a la mañana pasó a ser una persona poderosa y multimillonaria. Pero yo quiero que lean la última oración de ese versículo. ¿Qué es lo último que nos dice con lo que Dios engrandeció a Nabucodonosor, a Daniel, perdón? Lo hizo jefe supremo de todos los ¿qué? Muy bien. Quiero que piensen en esto. 600 años después de este evento, un bebecito nació en Belén. Y llegaron unos magos, que la palabra mago significa sabios. ¿De qué dirección llegaron esos sabios? ¿Y sabe qué queda al oriente de Israel? Babilonia. Y llegaron para presentarle al Señor incienso, mirra y oro. Hermanos, ¿entendemos lo que está ocurriendo acá? Dios inclinó a Nabucodonosor para que hiciera a Daniel el jefe supremo de los sabios. Y desde esa posición de jefe supremo de los sabios, él se encargó de compartir la verdad más gloriosa que se ha compartido en toda la historia de la humanidad. Un día el Señor enviaría a su Mesías. Un día el Señor enviaría a su Rey. Un día el Señor enviaría a aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso cuando los sabios llegaron, ¿a qué ciudad llegaron? A Jerusalén. ¿Y a qué lugar de Jerusalén llegaron? Al palacio, porque se esperaba que el rey estuviera ¿en dónde? Y la pregunta que hacen los sabios es, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde aprendieron ellos eso si vivían a miles de kilómetros de ahí? Hermanos, ¿se dan cuenta lo que Dios puede hacer con una vida que se doblega a su voluntad y acepta con contentamiento las decisiones que Él tomó para esta persona? Daniel, siendo un adolescente, pudo haberse amargado, pudo haber renegado, pudo haber dicho cantidad de cosas y tendría razones para decirlas. ¿Por qué yo tuve que nacer en esta época? ¿Por qué preciso me tuvieron que encarcelar? ¿Por qué me tuvieron que llevar cautivo? ¿Por qué me hicieron eunuco? ¿Por qué? Pero contrario a hacer eso, propuso en su corazón agradar a Dios. Mira, hay decisiones que Dios ha tomado acerca de ti y que es probable que a ti no te agraden. La familia en que naciste, ¿quién la decidió? El país donde naciste, ¿quién lo decidió? La fecha en que naciste, ¿quién la decidió? Tu sexualidad, ¿quién la definió? Tus padres, ¿quién los definió? Y puede que tú estés renegando por todo eso. Y sabes que cuando tú reniegas por el cuerpo que Dios te dio, por la familia que Dios te dio, por las condiciones que Dios te dio, tú estás renegando de Dios mismo. Yo te quiero invitar a que aceptes con contentamiento todas las decisiones que Dios tomó acerca de ti y a que las decisiones que sí dependen de ti las tomes de manera sabia. ¿Por qué hay personas quejándose por esto, por aquello, por aquello? Porque creen que Dios se equivocó. Mi querido, Dios no se equivoca ni aún en la peor de las circunstancias que tengamos que vivir. Él tiene un plan. Si miramos a ese jovencito encarcelado, sufriendo con hambre,
decimos qué cruel es Dios. Pero cuando miramos el panorama completo de que se evangelizó el imperio que dominaba, de que se evangelizó al hombre más poderoso de la época y que a partir de ahí por 6 siglos se siguió comunicando la verdad de que el rey vendría, ¿valió la pena el sufrimiento? Mi querido, confía en los planes de Dios. Así causan dolor, son para tu bien, nunca para tu mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Confía en el proceso de Dios, confía en la voluntad de Dios. Hermana Yadira, estamos en ese último reino, hermana, no, porque el de los 10 futuros, en ese que todavía está bajo la influencia de Roma. Esa misma pregunta me la hicieron en casa y me dejaron ponchado. Pero estamos allí, en ese último imperio que va a tener su manifestación final. ¿Listo? Mis queridos, verso 49, ¿cómo más lo honró el rey? Lo honró manteniéndolo cerca de él. Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-nego. ¿Y Daniel estaba dónde? Se dan cuenta que Nabucodonosor le dijo, listo, ponga a los amigos suyos allá, yo confío en ellos, pero usted, aquí cerquita. Yo creo que esta es la razón por la cual a Nabucodonosor se le conoce en la historia como Nabucodonosor el Grande. Imagínense al consejero que tenía de cabecera. Es glorioso el plan de Dios. El periodo de mayor gloria de Egipto colocó un judío allá, José. El periodo de mayor gloria de Babilonia colocó un judío allá, Daniel. Es maravilloso nuestro Señor. ¿Y por qué Él puede hacer eso? Porque Él es el único soberano. No hay dos, hermanos. Uno. Y a nadie le tiene que pedir permiso. Él hace lo que quiere. Y es el único ser libre que existe. De resto, todos nosotros, así tengamos ínfulas de independencia, estamos amarrados al único soberano. Y gracias a Dios que es así. Mis queridos, el sueño muestra, este sueño de Nabucodonosor que miramos ahorita, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, cómo se va a dar, y dense cuenta que va a ser luego de muchos reinos humanos donde todos ellos van a fracasar. Y saben una cosa, todos esos reyes creyeron que el destino de los hombres estaba en sus manos. Todos esos reyes murieron creyendo que eran ellos los que habían logrado las cosas. Pero sabemos que eso no es así. Insisto, sabemos que hay un solo soberano. Y me encantan las palabras de Job. Job vivió tantos años atrás. Algunos llegan a considerar que fue contemporáneo con Moisés. Vivió tantos años atrás Job. Y miren lo que Job dijo en su época ya. Él, hablando de Dios, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Qué poderoso es nuestro Dios. ¿Será que podemos confiarle nuestra vida a Él? Dios decidió qué pasará en el futuro, hermanos. Por eso lo conoce y lo controla. Y sabes que Dios reveló el misterio, algo imposible, para mostrar que Él es el que controla todo. ¿Qué es lo que he querido que estudiemos y que meditemos en el día de hoy, mis queridos? Que el que revela los misterios controla todo. El que revela los misterios controla todo. Me gusta por allá en Isaías 41 cuando Dios está hablando en contra de los dioses falsos. Dios les dice esto en Isaías 41, 23, Nueva Versión Internacional. Digan qué nos depara el futuro, así sabremos que ustedes son dioses. Mis queridos,
Nosotros debemos aprender a ver la historia de la humanidad bajo la lente de Dios. Ver la historia de la humanidad separada de la soberanía de Dios nos va a llevar a la desesperación. ¿Por qué razón te digo esto? Porque hay muchos poderosos, los verdaderamente el poder que está detrás del poder, que piensan cosas vanas. Mira, 3 cosas vanas que están pensando ahora: reducir la población mundial. Por eso el auge de aborto, por eso la implantación de lo que se conoce como ideología de género, y por eso la deconstrucción de la familia. Porque en la ilusión de ellos, en la fantasía de ellos, hay una sobrepoblación. Falso. La orden de Dios es llena en toda la tierra. Todavía no la hemos llenado. Segunda mentira de estos poderosos: inculcar la falsedad del calentamiento global. ¿Se dan cuenta que todo ahora es calentamiento global y se está volviendo como una religión? Hermanos, no hay ningún calentamiento global. Este es el proceso natural de la geología de la Tierra. Eso es lo natural. Esto es lo que ha ocurrido muchos años atrás. A mí me da pesar que la cogieron contra las pobres vacas, diciendo que los peos de las vacas están dando al calentamiento global. No estoy exagerando. Porque el metano que producen, ese es el argumento que tienen. Tercera mentira que están instaurando estos poderosos: controlar el mundo eliminando la soberanía de los países. ¿Sabes tú que, por ejemplo, países como Argentina ya no son soberanos? Porque están endeudados hasta el alma con grandes poderosos a nivel mundial. Y los grandes poderosos lo tienen de acá diciendo: quiere que le preste dinero, tiene que hacer esto. Por eso está vuelto una locura ese país. Por eso te digo que si miramos la historia de la humanidad sin tener en cuenta la soberanía de Dios, vamos a caer en desesperación. Pero mis queridos, lo que ellos desconocen es que cada paso que ellos dan, aunque así no lo quieran, hace avanzar el plan de Dios. Porque hay un solo soberano que controla todo. No nos aferremos a este mundo cuando es tan pasajero. El mundo pasa y sus deseos. Contrario a eso, yo te quiero motivar: confía en el Dios soberano. Él sabe lo que hace. El soberano del universo piensa en esto, estuvo atento a cada detalle de la vida de este jovencito. ¿Sabes qué enseña eso para nosotros hoy? Que cada suceso de tu vida, bueno o malo, ha sido controlado por Dios y Él desea usarlo para tu bien. Y quiero que pienses en esto. Tú descansarás si aceptas la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquel soberano que se tomó el tiempo para escuchar a estos jovencitos es el soberano que decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Por eso hoy te quiero decir: ese soberano quiere que tú creas en su Hijo, quiere que tú confíes en Él, quiere que tú te arrepientas de tus pecados, porque así Él te va a recibir como su Hijo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, por lo bueno que eres y por ser tan maravilloso. Te adoramos y te bendecimos por este pasaje de Daniel y rogamos que este pasaje nos motive a confiar en que tú eres el Dios que lo controla todo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos, vamos a pasar entonces al tiempo de las ofrendas. Invito a mi hermano Gerson. Hoy invertimos un poquito esa parte y ya con esa parte sí terminamos. Gracias por la